Muy buenas tardes para todos. Este es el TAC del programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Estamos esperando a que se conecten los compañeros para iniciar el taller del día de hoy.
Bueno, vamos a esperar hasta las 5:45 para ver si se conecta alguna de las personas y si no iniciamos la sesión para que quede la grabación del encuentro.
Bueno, vamos a iniciar entonces el encuentro del día de hoy. Venimos trabajando en este taller el tema de matriz de requisitos legales. Entonces, en el encuentro pasado trabajamos casi en su totalidad el ejemplo de aplicación para la resolución 1401. Voy entonces acá a compartirles cómo quedó esa construcción de ese ejercicio. También ya lo tienen disponible en la carpeta compartida del Drive. También pueden entrar a descargar esta versión de la norma. Después ya diligencian la matriz de requisitos. Entonces recuerden que mi recomendación es siempre diligenciar en la parte de la biblioteca, diligenciar la información de la norma que están construyendo, en este caso la 1401 que trabajamos, y pues pueden trabajar con el documento en PDF o el link que nos lleva a la página web. Si trabajamos acá en la página web, entonces recuerden que al trabajar ahí en la página web vamos a tener entonces la última versión de la norma. Y entonces hicimos el ejercicio de diligenciamiento. Recuerden que hicimos entonces la lectura de cada uno de los requisitos y extrajimos de esa norma entonces aquellos requisitos en los cuales se especifica un criterio o un elemento que debe evidenciarse por parte de la empresa. Entonces hicimos la lectura y identificamos que de esa norma entonces nos aplicarían 18 requisitos del articulado que contiene esa resolución 1401. Recuerden que no se incluyen en esos requisitos, no se incluyen aquellos artículos que son de tipo informativos. Hola Marisol, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Profe, bien, aquí aterrada porque nadie ha entrado y quería disculparme porque el martes no pude asistir porque yo vivo en el campo y la verdad es que el internet está muy malo con tanta lluvia, profe, entonces se me hizo imposible, profe. No, tranquilita, no te preocupes. Sí, no se había conectado nadie, como está faltando cuarto y estaba haciendo como un recorderis de lo que habíamos trabajado el martes, como para por lo menos dejarles la grabación del encuentro. Pero bueno, siquiera te conectaste para que te puedas colocar al día con lo que trabajamos el martes. Ay, bueno, profe, sí, gracias y pasarle compañía un ratico. Bueno, súper chévere para no trabajar tan sola. Sí, profe. Perfecto. Entonces les estaba contando que el martes en el encuentro pasado hicimos un ejercicio de aplicación y cogimos como ejemplo, la resolución 1401 de 2007. Entonces, la resolución 1401 de 2007 trata del tema de incidentes de trabajo. Es una norma, digamos, que regula cómo debe de hacerse o cuál es el procedimiento que debe implementarse a nivel de una organización para el tema de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Y a la hora, sí, después en el diligenciamiento de esa matriz que ya tienen compartida del Drive, en la carpeta del Drive tienen este mismo ya modelo diligenciado. Entonces hicimos la lectura de cada uno de los artículos que compone esa norma y les hice entonces mucho énfasis en que hay que aprender a identificar aquellos artículos que realmente me están exigiendo hacer algo, porque son los artículos que se colocan en la matriz de requisitos legales. Aquellos artículos que son a modo informativo, esos artículos no van en la matriz de requisitos porque como tal no tienen asociada ninguna evidencia de cumplimiento, lo que implica que que la empresa no tiene que hacer ninguna acción para dar cumplimiento a un requisito en particular. Y veíamos el ejemplo, por ejemplo, de cuando hablan de campo de aplicación, de las definiciones y algunos artículos que son muy informativos, es decir, que dan información general, pero como tal no exigen que uno haga absolutamente nada. Y vimos entonces como la forma de diligenciarlo. Yo siempre les recomiendo que en el Excel, cuando realicen el diligenciamiento, entonces repitan la información que es general, es decir, lo que tiene que ver con el tipo de norma, el nombre de la norma, la entidad que expide la norma y la disposición que regula, que así sea la misma norma, que no vayan a combinar, sino que repitan la información
para que cuando vayan a utilizar el filtro que permite hacer el Excel, puedan utilizar el filtro, porque si yo combino, lo que va a pasar, miren, si por ejemplo yo vengo y no utilizo acá la repetición, sino que lo que yo hago, por ejemplo, es combinar, y digo, todo esto tiene que ver con la resolución 1401, entonces yo vengo y combino, y hago exactamente lo mismo en estas otras. Entonces lo que va a pasar es que cuando yo venga y aplique acá el filtro de, por ejemplo, vine a buscar la resolución 1401, ay, acá me quedó mal aplicado ese filtro. Entonces acá, supongamos que vamos a combinar esta, porque el combinar lo usan mucho, pues lo suelen utilizar mucho en Excel, que porque se ve más bonito que la información repetida. Entonces, para que no van a cometer ese error cuando estén haciendo la matriz, porque lo que va a pasar es, listo, yo ya no me parece que se ve muy repetido, lo que yo voy a hacer es que voy a combinar. Resulta que si yo vengo y busco por acá porque no está funcionando. Datos, filtro. Vamos a ver qué pasó. Ahora sí. Cuando yo vengo y busco acá la resolución 1401 de 2007, miren lo que pasa. Como yo tengo las celdas combinadas, entonces al yo aplicar el filtro de donde tengo las celdas combinadas, entonces lo que va a pasar es que si yo vengo y busco los requisitos de la resolución 1401, él solamente me va a mostrar la primera de las filas que tengo combinada. Entonces, por eso es que en Excel yo no puedo combinar celdas, porque me bota, digamos, la información de las otras celdas en las cuales también tengo información asociada con esa norma. Entonces, no puedo aplicar en Excel, no puedo aplicar combinar, nunca debo combinar, sino que lo que debo de hacer simplemente es ver la información, ¿sí? Casi le doy todos los bordes, y debo simplemente repetir, ¿cierto? Repetir la información, de forma que si yo necesito venir a aplicar acá porque solamente tenemos una norma, pero si yo voy a buscar de las normas solamente la 1401, entonces yo le digo, necesito que me muestre la resolución 1401 de 2007, esa resolución 1401 de 2007, entonces ahí sí me va a traer todo el articulado que contiene la resolución 1401 de 2007. Entonces, esa es la importancia de cuando aplico en Excel, no ir a combinar para que uno pueda utilizar bien los filtros y no vaya a cometer como ese error. Entonces, es importante tenerlo en cuenta cuando lo estemos haciendo, no ir a combinar para poder tener buenos elementos. Y pues ya en el diligenciamiento, ¿cierto? Como tal, entonces, lo que hicimos fue hacer la lectura, copiamos cada uno de los requisitos, vinimos y podemos poner los requisitos textual como aparecen en la norma, y lo que hicimos fue, por ejemplo, el artículo 4, vimos que tenía requisitos específicos para cumplir, pero vimos que ese artículo 4 tenía 10 numerales. Entonces, mira, acá está, artículo 4, el numeral 1 al numeral 10. Si yo coloco eso en un solo requisito, ¿cierto? Es decir, en una sola fila, pues 1 me va a quedar muy grande, ¿cierto? Me va a quedar demasiado grande. Es decir, acá el texto me va a quedar súper grande. Y 2, si venimos y revisamos acá, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo voy a filtrar todos los que son el artículo 4, para que mires, por ejemplo, la variación que hay. Entonces, si yo vengo y filtro el artículo 4, los 10 numerales que hay, y yo vengo y miro las evidencias de cumplimiento con las cuales yo demuestro que ese requisito está cumplido, entonces miren que esa evidencia de cumplimiento es diferente. Miren que yo acá tengo para ¿cierto? Para cada uno de los numerales casi que hay una evidencia diferente. Aunque se parecen, ¿sí? Digamos que el requisito no se cumple con un único documento, con una única evidencia. Cada requisito se cumple de una manera diferente, entonces por eso es que es necesario separar por filas cada uno de los numerales.
para numerales, para parágrafos. Cuando tengo artículo y parágrafo también se recomienda separarlos. ¿Por qué? Porque normalmente la evidencia de cumplimiento es diferente para cada uno, así pertenezcan al mismo artículo. Es muy importante hacer esa separación y por eso fue que acá en este caso el artículo 4, que tiene 10 numerales, nos quedó en 10 filas. Cada uno de los numerales nos quedó en una fila separada. Dime. Profe, o sea que es lo mismo que lo que aplicamos en la matriz IPBR, que es, o sea, se puede poner lo mismo, o sea, redundar sobre lo redundado, como dicen, porque no se puede, así esta cosa esté repetida, hay que poner uno para cada caso, así sean lo mismo, así lo separe una sola cosita. Exactamente. Así la diferencia sea muy sutil, digamos que lo recomendable es que ustedes lo tengan así, diferenciado para cada uno de los requisitos, para que no se les vayan a, digamos, a perder la información y digamos, la información de cada uno de los requisitos. Ah, bueno, profe, sí, entonces es como la otra. Exactamente, sí, entonces mira que acá la recomendación siempre es esa. A no ser de que sea, digamos, como el mismo requisito, pero normalmente cuando vienen separados así por numerales, cada uno es un requisito diferente. Entonces, la recomendación siempre es separarlo en filas y repetir la información acá para que cuando vayamos a aplicar el filtro de búsqueda les pueda funcionar sin ningún inconveniente. Profe, que los filtros de búsqueda serían las cositas que usted muestra ahí, que son los filtritos que usted nos enseña a poner en Excel. Exacto, entonces mira, esta opción, es decir, cuando yo tengo un título, un encabezado de una tabla, yo a esto, normalmente esto viene sin filtro, es decir, esto viene así, ¿cierto? Esto viene así normalito, donde yo identifico cada uno de los campos del título, ¿sí? Pero no tengo, digamos que en este momento aplicado nada. Yo puedo pararme ahí en ese encabezado y aplicar acá la opción del filtro. Entonces yo le doy acá donde dice filtro, el filtro, haz de cuenta que es como un buscador y es de las cosas que más se utilizan en Excel para uno consolidar información. Entonces, cuando yo tengo activos esos buscadores, que son esas flechitas que están acá, entonces yo ahí puedo, digamos, buscar cada uno de los elementos que yo tenga. Por ejemplo, estos como son iguales, mira que aparece lo mismo. Acá aparece solamente general, acá aparece resolución 1401, acá aparece Ministerio de Protección Social, y acá aparece por la cual se reglamenta porque solamente tenemos una norma acá consolidada. Pero, por ejemplo, en los artículos, mira que cuando yo vengo y aplico el filtro, ya el filtro sí me muestra todos los posibles campos diferentes que yo tengo diligenciados en esa tabla. Y mire que me está mostrando que tengo escrito artículo 9, artículo 8, artículo 7, los 10 numerales del artículo 4, el artículo 14, 13, 12, 11 y 10. Este filtro es muy útil porque si yo necesito buscar única y exclusivamente el artículo 10 de esa norma, él solamente me va a traer la información del artículo 10 de esa norma. Sirve mucho como buscador para uno encontrar más fácilmente la información. Y si uno lo tiene bien construido, pues se le facilita mucho la búsqueda. Profe, ¿no? Y eso, aparte de que facilita, se mantienen las cosas más organizadas y todo. Exactamente. No se va a tomar tanto tiempo no ir buscando cosita por cosita. Imagínate uno ahí en una matriz de esa. Sí, mira, esa es una sola norma y nos salieron 18 filas, ¿cierto? Y esa es de las normas facilitas. Entonces, las normas para implementar, porque es una norma de 5 páginas, creo. O sea, es una norma que tiene solamente 14 artículos, 14, 15 artículos. Entonces, es una norma relativamente corta. Hay unas normas gigantes. Entonces, imagínate tú acá buscando uno por uno, ¿no? Hay que tener bien elaborada el Excel y esa es una de las ventajas del Excel, que se facilita mucho la búsqueda y la organización de la información. Total, profe, es que eso es mucha ayuda. Perfecto. Entonces, digamos que acá, eso fue como lo que hicimos en el encuentro pasado. Les decía que este tema de la evidencia de cumplimiento, el responsable de cumplimiento y la periodicidad están asociadas a cómo yo demuestro en la organización que ese requisito se cumple.
Y pues que les decía que eso se lo va dando a uno un poco el conocimiento específico del tema que uno va trabajando. Entonces acá, si uno mira, por ejemplo, para el tema de investigación de incidentes y accidentes de trabajo, la mayoría de los requisitos se cumplen con el formato de investigación del incidente o accidente de trabajo diligenciado. También tenemos un archivo que se llama el consolidado de las medidas de prevención y control, y pues obviamente las carpetas físicas donde están las investigaciones de los incidentes y los accidentes de trabajo. Entonces, ¿de dónde sale eso? Pues básicamente de que cuando uno ya está trabajando, pues uno aprende que en la práctica pues hay que diligenciar esa investigación del accidente en un formato específico y que ese formato pues tiene que cumplir unos requisitos. En este caso en particular, yo les decía que yo siempre les recomiendo que cuando vayan a trabajar con investigaciones de incidentes o accidentes, independientemente de que no sea un accidente de trabajo grave o mortal, utilicen siempre el formato de la ARL, porque cuando uno tenga un accidente de trabajo grave o mortal, va a tener sí o sí que utilizar el formato de investigación de la ARL. Entonces, para no perder, o sea, para uno no perder una investigación, es decir, haber utilizado otro formato y tenerla que pasar al formato de la ARL. Y dos, para uno familiarizarse con ese formato de la ARL, porque pues obviamente cuando uno le toque hacer esa investigación, pues a la carrera, sin uno conocer el formato, qué información pide, la probabilidad de error es muy alta. Entonces, en este caso, yo siempre les recomiendo que utilicen el mismo formato de la ARL a la cual se encuentran afiliados para garantizar que en el momento que necesiten utilizar ese formato ya lo conozcan, sepan cómo se diligencia y que sea muchísimo más fácil el diligenciamiento de la información. Profe, hay que estudiar muy de lleno también lo de la ARL. Ahí toca uno pegarse mucho. Digamos que las ARL tienen dos elementos que son fundamentales. Uno, pues tienen unos programas de capacitación que son, cuando uno los sabe aprovechar, son muy útiles y uno, digamos, aprende muchísimo pegado a esos programas de capacitación de la ARL. Pero no se nos puede olvidar de todas formas que la ARL es un ente de inspección y vigilancia, es decir, es el primer pasito de vigilancia que tienen el Ministerio del Trabajo. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con qué información se entrega a la ARL cuando nos están pidiendo algún tipo de reporte o algún tipo de soporte. Entonces, es muy importante también, digamos, por eso les digo, por ejemplo, en el caso de investigaciones de accidentes, si uno nunca ha tenido un accidente de trabajo grave o mortal y no conoce el formato de la ARL, en el momento que le toque a uno hacerlo, y le toca hacerlo, por ejemplo, a la carrera, las probabilidades de uno mandar la información pues errónea es muy alta. Entonces, de una vez, en cualquier tipo de incidente o accidente que ocurra en la empresa, utilizar ese formato y así se va uno familiarizando con esa información. Sí, profe, eso. Ay, no, a mí me da muy duro porque yo nunca he tenido acercamientos con eso, entonces me parece muy difícil, pero como usted dice, todo es práctica y a uno eso se lo va dando como el caminito le va mostrando a uno las cosas. Exacto, sí, no, ya, pues sí, de a poquito, ninguno salió aprendido. Eso, yo me acuerdo que la primera vez que, pues, de las primeras cosas que me tocó a mí cuando salí a trabajar, entonces es que, bueno, mañana le toca ir a conformar el COPAS de esa empresa. Y yo, ¿qué? Yo, ¿cómo así? A ver, ¿y eso qué? Jamás había conformado un COPAS, o sea, ni siquiera en la universidad habíamos hecho el ejercicio de conformar un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, hágale que yo miro cómo lo hago. Y entonces ya uno ahí se pone y haciendo es que uno realmente se da cuenta, pues, qué retos tiene uno por hacer, cómo hacerlo de una mejor manera, pero por lo menos que a uno le mencionen el tema y uno sepa de qué le están hablando. Porque pues si uno ni idea de qué le están hablando, ahí sí queda uno como que, es como si me dijera, no, hay que ir a tirar este vaciado de concreto, y se queda uno como que, ay Dios, y eso cómo se hace, eso sí, de eso sí no tengo ni idea, ni sé dónde buscar, ni jamás me han hablado de eso, ni tengo a quién preguntarle. Entonces, es también como que uno, por lo menos conociendo el tema, ya va uno y busca la información y ya se le hace mucho más fácil la aplicación.
Sí, pero porque es que, como yo le he dicho a usted, eso a mí me da súper duro, pero como usted dice, como si uno sabe, bueno, una matriz de requisito legal, bueno, entonces uno no sabe que es muy larga, que necesita uno investigar mucho, más o menos qué cosas requiere, entonces ya en la empresa que uno esté, que le vayan mostrando uno más o menos, ya uno se las va cogiendo porque son cosas que uno ha visto, aunque no se le quedaron, son cosas que uno puede ir rebobinando. Exactamente, esa es la idea. Bueno, acá entonces complementando la información que trabajamos en el martes, entonces diligenciamos como la información asociada con el cumplimiento del requisito. Entonces eso es lo que nos permite definir cómo se cumpliría ese requisito en la empresa. Y recuerden siempre que cuando hablamos de esa evidencia de cumplimiento, es muy importante tener en cuenta, no se les olvide, el caso más práctico es siempre pregúntese usted cómo demuestra que usted es mayor de edad, de su cédula, de siempre cuando usted esté evaluando un requisito, es usted cómo demuestra que ese requisito se cumple. Es qué soporte, qué documento, qué procedimiento, qué instructivo, qué foto, qué evidencia tengo yo para mostrar que eso en mi empresa sí lo tengo implementado. Y recuerden que hasta aquí solamente he definido cuál es esa evidencia que me permite a mí cumplir el requisito, ¿cierto? Es decir, yo acá he dicho, acá lo que necesito es un formato de investigación del accidente diligenciado. Entonces acá dije, ¿cómo voy a demostrar? Ya lo que tengo que hacer en la organización, que es la siguiente etapa de la matriz de requisitos legales, es hacer la evaluación de cumplimiento. Entonces yo ya lo que tengo que ir a hacer es decir, hoy, 11 de noviembre, hicimos evaluación de cumplimiento de requisitos. Hicimos evaluación de cumplimiento de requisitos de requisitos legales. Entonces, vamos a evaluar si cumplimos la resolución 1401, ¿cierto? Entonces, vengo y diligencio acá específicamente y eso ya corresponde, es propio de cada organización, ¿cierto? Entonces, yo vengo acá, anoto la fecha, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, 11 de noviembre del 2021 y anoto quién hizo la verificación, ¿cierto? Entonces, qué persona, con qué cargo hace la verificación en la empresa. Entonces, supongamos que lo hace, no sé, que lo hace el jefe, lo hace el mismo responsable de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Aunque no debería, porque es juez y parte en este caso, pero yo mismo lo puedo hacer, es decir, yo puedo evidenciar que se cumple ese requisito. Y entonces acá yo vengo y digo, ¿se cumple o no se cumple? Es decir, yo tuve un accidente de trabajo. El formato de investigación de ese accidente de trabajo diligenciado incluye la información del equipo investigador. Entonces yo digo, sí, eso lo cumple. Entonces digo que la evidencia de cumplimiento, ese requisito se está cumpliendo en mi organización. Ahora, ¿requiere plan de acción? Pues si estoy cumpliendo el requisito, no requiero plan de acción. ¿Sí? Entonces, ya es específicamente en la organización ir a verificar que ese requisito que yo estoy definiendo sí se cumple. O si no se cumple, entonces supongamos que yo vengo y por acá hay uno que dice de un tercero, que hicimos con un tercero. Acá. Entonces resulta que, por ejemplo, acá tengo un requisito en el que me dice que tengo que hacer la investigación de los accidentes e incidentes que le ocurran a aquellos trabajadores no vinculados mediante contrato de trabajo. Eso es para el caso, por ejemplo, de cuando le ocurra el accidente de trabajo a un contratista, ¿cierto? Es decir, dentro de mi empresa tengo un tercero que está haciendo algún tipo de actividad y a ese trabajador que no es empleado mío, pero es contratista, es decir, está dentro de las instalaciones de mi empresa realizando una función o una labor que mi empresa está pagando, ¿cierto? Entonces, y resulta que se accidenta ese trabajador en la empresa. La responsabilidad de la investigación del accidente es del contratista, ¿cierto? Pero yo como contratante tengo que solicitarle a ese tercero que me remita la investigación de ese accidente que ocurrió en mis instalaciones. Entonces, ojo, el responsable de la investigación es esa empresa porque él es el patrono o el empleador de ese trabajador que se accidenta, pero como el accidente ocurrió en mi instalación, yo debo verificar que se haga la investigación de ese accidente o de ese incidente y que se implementen las medidas correctivas respectivas. Entonces resulta que en ese caso, miren que nosotros dijimos que
La evidencia de cumplimiento va a ser la investigación del incidente del accidente de trabajo diligenciada por ese tercero contratante, ¿cierto? Es decir, por ese contratista que yo estoy, por ese contratista que está desarrollando la labor. Entonces, resulta que ocurre, y eso cada cuánto se verifica. Entonces, eso se verifica en el momento en el que ocurra un accidente o un incidente de trabajo con un contratante, con un tercero. Entonces, resulta que pasó ese accidente o ese incidente de trabajo. ¿Listo? Entonces, resulta que eso ocurrió ayer. ¿Listo? Entonces, el 10 de noviembre del 2021. ¿Listo? Resulta que el responsable de la verificación fue el mismo responsable de SST. Y resulta que yo voy y miro, y sí, a Pepito Pérez le ocurrió un accidente los primeros días de octubre, ¿cierto? Y yo vengo y verifico hoy, 15 días después, de que si el accidente de trabajo está investigado y resulta que no. De la evidencia de cumplimiento, entonces, ¿qué pasa? No cumple. ¿Listo? Entonces, ¿requiere plan de acción? Sí. Entonces, a mí esto, acá, perdón, no cumple, no cumple. Entonces, acá, como no cumple, esto me va a implicar a mí hacer un plan de acción. Y esto me va a llevar a mí a implementar una medida correctiva en seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque tengo que garantizar que me llegue esa investigación de ese accidente de trabajo. Entonces, de esa forma, uno como que mediante esa verificación de ese tipo de requisitos van surgiendo unos planes de acción específicos que es necesario implementar. No sé, Marisol, si tengas alguna dudita hasta este momento. Profe, lo que usted dice es que si no cumple, entonces se pone en rojo. Se pone en rojo Pues, y hay que implementar, implementar un plan de acción. Hola. Y hay que implementar un plan de acción para poder corregir o para poder garantizar que esto, ¿cierto? Que este incumplimiento se elimine. Es decir, que yo por allá dentro de un mes que vuelva a hacer verificación, ya eso no, o sea, no cumple, sino que diga que sí cumple y que ya no requiere plan de acción. Pero sí, yo a eso le puedo poner convención de colores. profe, o sea que lo que le estoy entendiendo, entonces, o sea, como que se pone como una tarea por hacer. Exactamente. Y eso en seguridad y salud en el trabajo se llaman medidas correctivas. ¿Listo? O planes de mejoramiento. ¿Listo? Entonces, O sea que para la próxima revisión eso debe quedar como un pendiente. o sea, te va a quedar, en esta revisión te sale como un pendiente, ¿cierto? Y en la próxima revisión que tú hagas, ¿qué debería de pasar? Pues que lo primero que tú deberías de ir a verificar son esos que tú tenías con no cumple. ¿Para O sea, qué? ya Para tendrían que estar resueltos. que ya estén resueltos. Esa es la idea. Profe, y en caso tal de que no estén resueltos, entonces, por ejemplo, el que haga la auditoría o todo eso, entonces eso daría para una sanción. Eso da una no conformidad. Digamos que dependiendo de quién haga la auditoría, digamos, cuando son auditorías internas, ¿cierto? Digamos que eso genera una no conformidad porque estoy incumpliendo un requisito legal y pues eso me va a presionar a que yo implemente más rápidamente la medida correctiva. Pero si, por ejemplo, es el Ministerio del Trabajo el que está haciendo la inspección, pues obviamente eso le da para una sanción. Lo pueden sancionar a uno económicamente por el incumplimiento de ese requisito. Ah, profe, ahí sí le entendí. Ahí sí le entendí, profe. Entonces, miren qué es lo que uno hace. Entonces, normalmente uno hace una evaluación, ¿cierto? Esta evaluación de cumplimiento. Y supongamos que cuando yo hago esta evaluación de cumplimiento, vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a suponer que esta empresa cumple casi todo menos ese requisito, ¿cierto? Es decir, supongamos que esto es, listo. Entonces, ¿qué ventaja tiene de yo tener esta evaluación de cumplimiento acá? Que miren que yo puedo calcular, ¿cierto? Yo puedo calcular en porcentaje cuánto es el nivel de cumplimiento en temas de matriz de requisitos legales. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a esto que me cuente cuántos dice cumple, ¿cierto? Y cuántos dice no cumple. ¿Listo? Entonces yo le puedo decir a eso, ¿cumple o no cumple?
Y entonces miren que yo le puedo decir a esto, que me cuente, ¿cierto? Contar puntos sí, listo. Sí acá, en este rango, todo lo que diga no cumple. Listo. Y que me cuente en este rango, ¿cierto? Todo lo que sí cumple. Eso 4, eso 4. Pues para eso sirve el Excel, para usted calcular indicadores, porque usted le van a decir, a usted la gerencia le va a decir, venga, dígame cómo estamos en temas de cumplimiento de requisitos legales. Entonces usted no le va a ir a leer requisito por requisito, usted le va a decir, ah, sí, mire, resulta que nos aplican un total, entonces eso sería como el total de requisitos. Entonces usted le va a decir, a ver, si nos aplican un total de 18 requisitos. Estoy haciendo, ¿cierto? Con los datos que tenemos solamente. Pero eso te pueden dar un total de, no sé, de 500, 600 requisitos, ¿cierto? Acá, en una matriz completa, completamente diligenciada. Entonces, resulta que usted le va a decir a la gerencia, ah, sí, mire, resulta que tenemos un total de 18 requisitos, de esos 18 requisitos cumplimos 17 y no cumplimos uno. Eso nos da, en temas de porcentaje, nos da un porcentaje de incumplimiento de requisitos legales del 5%, del 6%, ¿cierto? Entonces, cuando usted le habla así, usted le dice, ah, un 6%, eso es un requisito. No, el riesgo de eso es muy bajito. ¿Cierto? Le dice, no, no hay problema, déjelo así. Yo asumo el incumplimiento de ese requisito. Pero cuando el panorama, digamos, no es tan favorable, porque no cumplir uno de 17, pues es relativamente bajo. Ahora imagínese donde usted venga y haga el ejercicio al revés, ¿cierto? Y ya los que no cumplen, entonces supongo que usted le va a decir no cumple, entonces usted le va a decir no cumple a casi todos, ¿cierto? Entonces usted le dice, ah, no, vea, ojo que no cumplen 13 de 18. Significa que el nivel de incumplimiento en temas de requisitos legales es del 72%. Eso es un riesgo jurídico muy alto. ¿Listo? Es decir, de 18 requisitos que me aplican, no cumplo 13. Eso es demasiado alto. Entonces le dicen, no, venga, póngase las pilas, que hay que mirar cómo cumplimos esos requisitos. Hay unos requisitos que se cumplen muy fácil, entre comillas, porque son requisitos que se cumplen mediante procedimientos, mediante estandarizaciones, mediante capacitaciones, pero hay otros requisitos que requieren inversiones económicas. Entonces, a veces ahí es donde uno más se pega. ¿Listo? Entonces, a veces, es, digamos, cuando usted viene y le dice acá eso requiere plan de acción, por allá cuando usted lleva eso a los planes de acción, es muy importante cuando eso requiere inversiones en temas de costos, uno poder cuantificar eso cuánto le vale a la organización, porque digamos que muchas veces se paran, es por eso, se pegan las implementaciones de esos requisitos, es por temas de presupuesto, por temas de ejecución de plan. Profe, pero entonces por esos temas de, como usted dice, presupuestos, entonces se daría una espera, pues porque es algo más difícil. Exacto, digamos que la responsabilidad de nosotros como seguridad y salud en el trabajo es informar el incumplimiento y informar que se requiere implementar tal medida de acción y que eso vale tanto, ¿cierto? Hacer la gestión. Digamos que ya finalmente la gerencia, ¿cierto? O el representante legal de la compañía es el que responde legalmente por ese tipo de acciones. Entonces, él es el que tiene que tomar la decisión, ¿cierto? Si con ese nivel de incumplimiento, o sea, él ya sabe, o sea, usted le está avisando, usted le está informando, ¿cierto? Nada menos, esta semana yo les colocaba un caso a una empresa. Entonces, hay una empresa que me decía, no, es que a mí no me, es que yo no afilio a la seguridad social, sino después de que pase el periodo de prueba. Entonces, el periodo de prueba es un mes. Yo le digo, usted está claro en lo que implica arriesgarse a no tener afiliado a un trabajador a seguridad social por un mes. O sea, en el peor de los escenarios, ese trabajador se le mata. Entonces, usted, cuando ya usted le lleva eso en temas de plata a una empresa y usted le dice, es que hace un trabajador de eso se le mata, no es lo que vale el entierro del trabajador. O sea, es que el entierro del trabajador vale 4 millones de pesos. Eso es una chichigua. Pero yo le digo a usted que es que un muerto por un salario mínimo vale 1.000 millones de pesos. Usted hoy tiene cómo sacar de su bolsillo 1.000 millones de pesos para asumir ese muerto. Entonces ahí como que le tambalean a uno y le dicen, y es que eso sí vale tanto. Entonces cuando usted viene y le tira cuentas y le dice, sí, vea, es que la pensión por sobrevivientes de eso vale tanto, la sanción del ministerio por no haberlo tenido afiliado va a ser de tanto,
por no haber implementado las medidas correctivas va a ser de tanto, y eso empieza a sumar, a sumar, a sumar, entonces ahí le dicen, no, venga, entonces cumplamos ese requisito, ¿y cuánto vale eso? Y entonces ya es otro cuento. Entonces, ese es el tipo de argumentos con los que uno tiene que trabajar en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Es decir, tener muy claro, muy bien conocido la norma, qué implicaciones tiene no cumplirla, y poder llevar eso a temas de porcentajes, a temas de recursos, eso cuánto me vale, y definitivamente tratar de que le den a uno esa asignación de recursos para poder gestionar. Pero muchos de los requisitos son temas de procedimientos, de estandarizaciones, de capacitaciones, que no necesariamente implican grandes inversiones para la empresa y que se pueden hacer. Bueno, entonces les estaba diciendo que muchas veces el cumplimiento de esos requisitos no necesariamente están asociados con temas de plata, sino que también se pueden cumplir mediante la implementación, por ejemplo, de capacitaciones, estándares, procedimientos que no necesariamente están asociados con un gasto de presupuesto, y pues digamos que pueden aumentar ese nivel de cumplimiento desde la perspectiva de la matriz de requisitos legales.
Bueno, no sé, chicos, si tienen alguna otra pregunta. Pues Marisol, que era la compañera que nos estaba acompañando, se tuvo que retirar. Entonces, como para no avanzar en tema, podemos dejar entonces así hasta el día de hoy. Muchísimas gracias, una feliz noche para todos.